está en grande, doctor. ¿No se ve? Ahora. Sí se ve. Sí se ve, Ya. Mari. Ahora sí, sí está bien, ahora sí. Perfecto. Entonces, Ya. pasa a la siguiente, por favor. Ahora me llama. Excelente. Miren, bueno, entonces el tema de hoy día va a ser todas las patologías del recto y el ano, especialmente del ano nos vamos a dedicar un poco, porque es una de las patologías que siempre vemos, ¿no? Y vamos a dividirla en dos grupos, en la que son la de los recién nacidos y los pequeñitos, que es lo primero que estamos viendo ahora, que son las malformaciones congénitas, y luego nos vamos a dedicar un poquito más profundamente a lo que es lo del adulto, que en realidad es una cosa que siempre la vamos a ver. Dentro de las patologías quirúrgicas, después de la apendicitis y la colecistitis, las enfermedades del recto y el ano son las más comunes. Y es algo que pues, se ve muy a diario, digamos. Ahora, cuando hagan la atención del recién nacido, ya yendo a la parte de los pequeños, cuando hagan pediatría y neonatología, ustedes van a estar a cargo, pues, como médicos generales al inicio de la atención en vuestros puestos, centros de salud, en la atención del parto y a la vez también del recién nacido, ¿no? Si bien es cierto, va a haber colegas licenciadas en obstetricia que nos ayudan con la parte del parto mismo por lo general, porque a veces el médico no lo hace también. Pero lo que sí siempre lo vamos a hacer pues es la atención del recién nacido. Y parte del examen del recién nacido es ver si tiene alguna malformación anorrectal, aparte de otras malformaciones. Entonces, las malformaciones congénitas del ano se van a clasificar en 4 tipos y en base a eso vamos a tener que decidir alguna conducta quirúrgica, ya sea de emergencia o una cirugía programada o ver qué más podemos hacer, ¿no? Así como se ve en las figuras, pues hay el tipo 1, el tipo 2, 3 y 4. En el caso del tipo 1, como ustedes pueden ver, el ano y el recto están permeables. O sea, uno aparentemente al revisar el ano mismo, pues va a ver que es normal, ¿no? Sin ningún problema. Los síntomas se van a dar a las pocas horas en las cuales el paciente va a comenzar a distenderse sin motivo aparente. Entonces allí tenemos que sospechar de este tipo 1, en el cual la estenosis o el bloqueo, digamos, del tránsito del intestino va a estar localizado en la parte inferior del recto, ¿no? Entonces para eso probablemente necesitemos hacer un examen con una radiografía contrastada, ¿no? A través del ano uno llena esta porción de un contraste y uno le toma la radiografía y puede ver pues ese stuff que va a haber a nivel del recto, ¿no? Esta es una de las causas de oclusión en los recién nacidos pues más comunes. Obviamente va a haber un stuff más arriba y el contenido de las primeras horas, ¿no? Ya sea la leche materna y todo lo que producimos normalmente no va a poder pasar y el paciente se va a comenzar a distender. Como les digo, más o menos uno va a tener los síntomas o el recién nacido va a tener los síntomas pues más o menos a las 12 horas más o menos, ¿no? En el caso del tipo 2, ahí va a haber pues una persistencia de la membrana anal. Según uno puede ver, es como si estaría bloqueado el ano, como si hubiera una membranita que no deja que salga, ¿no? Que sea permeable, digamos, ¿no? Ese es en el caso del tipo 2. En el caso del tipo 3, es una en la cual el recto termina en un fondo de saco y el ano está imperforado. Este es el caso más grave. Son pacientes que tienen que entrar pues a cirugía de emergencia a la brevedad posible porque los síntomas de oclusión van a ser pues muy evidentes en pocas horas. Y en el tipo 4 pues es el ano totalmente desarrollado, el recto interior termina en un fondo de saco también, ¿no? Igual. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, para poder diagnosticar, como vemos acá, vamos a ver para cada tipo va a haber diferentes formas de presentación. Primero, acuérdense de que cualquier distensión abdominal en pocas horas, uno tiene que diagnosticar o descartar, perdón, malformaciones anorrectales. Entonces, a las 12 horas como máximo, el paciente va a tener sintomatología de oclusión.
A veces incluso el meconio, ¿quién me dice que es meconio? ¿Se acuerda? ¿Quién me puede decir qué es meconio? La primera evacuación del bebé, doctor. ¿No es cierto? Es el contenido intestinal, ¿no? Que está normalmente allí en el intestino después de que el bebito estaba tomándose el líquido amniótico, ¿no es cierto? Cuando estaba dentro del útero. Entonces esos restos van a comenzar a digerirse y es una característica negruzca, ¿no? Líquida, y a veces uno puede ver que ese meconio sale pues a través, a veces cuando hay otras malformaciones asociadas, podría salir a través de la vagina, de la uretra o del mismo perineo, ¿no es cierto? Porque a veces puede haber casos de fístulas rectovaginales, rectovesicales o recto hacia la piel, ¿no? Fístulas enterocutáneas se llama eso. Entonces puede presentarse con esta situación, ¿no? Que el meconio salga por otros sitios que no son los normales, ¿no? Uh, en todos los pacientes estas malformaciones anorrectales se asocian mucho a malformaciones del aparato excretor, o sea, de todas las vías urinarias. Como les decía, puede haber incluso fístulas entre el recto y la vagina, ¿no? Fístulas rectovaginales, o entre el recto y la vejiga, eso se llama fístulas rectovesicales, ¿no? O fístulas enterocutáneas, ¿no? Cuando sale hacia el perineo. Entonces, en todos los pacientes, de preferencia, hacerles una urografía excretora o una radiografía de la columna también. Entonces, ya yendo a cada tipo, ¿no? En el tipo 1 se acuerdan de que había un ano aparentemente normal, pero había una estenosis en el mismo recto. Entonces, lo mismo que sucede cuando uno tiene pólipos en el recto o alguna situación de estenosis, las heces van a salir como cintas, ¿no? A eso se llaman heces acintadas. Entonces, en vez de salir así, digamos, en forma de cilindro, ¿no? Como normalmente debería salir, las heces van, como hay algo que está estenosando más arriba en el recto, las heces van a salir así como tallarines, ¿no? Heces acintadas. Pueden llevar a megacolon secundario y eso es entendible. Como hay una zona de estenosis, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, dependiendo del grado de estenosis, ¿no? Si la estenosis es una estenosis severa, probablemente el paciente se ocluya muy rápidamente. Pero si la estenosis es una estenosis, digamos, al 50%, las heces todavía van a pasar con dificultad, pero van a pasar y van a ser acintadas. Pero como hay dificultad, es como cuando uno tiene, pues, no sé, imagínense una manguera que sea flexible, ¿no? Entonces, si yo cierro la punta, la manguera va a comenzar a hincharse, a estirarse, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá en el colon, ¿no? En el colon sigmoides, en el colon transverso. Como hay algo que está aguantando por la estenosis que pudiera estar sucediendo, pues todo el colon va a comenzar a aumentar de volumen, ¿no? Es obvio eso, ¿no? Hay una zona de obstrucción, entonces de ahí para atrás se comienza a hinchar y a distender, ¿no? Entonces a eso va a dar lugar a un megacolon secundario. ¿Cómo se diagnostica las del tipo 1? Pues siempre hay que hacer tacto rectal. Obviamente en un recién nacido uno no puede pues meter un dedo pues así de unas, ¿no? Entonces a veces algunos prefieren utilizar otros dispositivos, ¿no? Entonces algunos utilizan, ustedes cuando hagan pediatría y neonatología van a ver que algunos pediatras utilizan el termómetro con mucho cuidado, lubrican el termómetro e introducen suavemente a través del ano para ver la permeabilidad del ano, ¿no? Ya. En el caso del tipo 2, la diferencia, ¿se acuerdan que en la otra el ano estaba permeable, había una zona de estenosis por encima, pero en el caso del tipo 2 iba a haber pues una zona pues de oclusión, ¿no? Una zona en la cual no hay un pasaje, ya no se trata de solamente una estenosis, sino que está bloqueado el ano. ¿Se acuerdan que les dije que había como una membrana? Entonces, al haber esa membrana,
pues el meconio no va a salir, entonces el paciente va a estar desde las 12 horas próximas, va a comenzar a distenderse y uno puede pues concluir, digamos, después de 24 horas al día siguiente de recién nacido, el paciente no va a hacer deposiciones, no va a haber pues esa evaluación del meconio, ¿no? Esa caquita negrita que botan los pequeñitos, ¿no? Entonces, ahí al toque yo tengo que pensar que existe, ¿no? Entonces, ahí igualmente, ¿qué tengo que hacer? Pues evaluar la permeabilidad del ano. ¿Y cómo evalúo? Como ya les dije, puedo utilizar un termómetro, ¿no? Entonces, en el caso de esta situación, uno muchas veces, incluso tan solo al observar, va a poder ver una membranita. A veces esa membrana puede estar más superior, digamos, un poquito más metida, y uno siente el stop. Lo que siempre hay que hacer tampoco es meter ya sea pues el termómetro, como les digo, o algún otro instrumento. Uno no tiene que hacer fuerza tampoco, no tienes que intentar meter, pero tampoco sin destruir, sin meter a la fuerza, ¿no? Porque podrías romper esta membrana y hacer que sangre demasiado y tengas problemas en ese momento. Entonces hay que ser, si bien es cierto, hay que evaluar, pero con mucho cuidado. En el caso del tipo 3, va a haber una fosita, o sea, va a estar como un ombliguito, digamos, metido el ano para adentro, ¿no? Y obviamente, como no hay un paso, igual va a tener signos de obstrucción intestinal, ¿no? Va a haber distensión abdominal, va a haber timpanismo, va a haber ruidos hidroides aumentados, ¿no? Todo por la lucha por tratar de pasar ese stop, digamos. En el tipo 4, el ano tiene aspecto normal, pero igual, como el problema es mucho más arriba, va a haber signos de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, casi todas las alteraciones en el tránsito intestinal en los recién nacidos, a partir de las 12 horas más al día siguiente, pues uno tiene que sospechar de una malformación congénita. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se tratan las malformaciones congénitas? Bien, las del tipo 1, como son estenosis, se puede hacer cirugía, dependiendo del grado de estenosis nuevamente, uno puede hacer dilataciones, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer la referencia al gastroenterólogo, ¿no? Porque ellos a través de colonoscopía hacen intervenciones con dilataciones, ¿no? Con bujías de goma durante 6 meses, ¿no? Entonces, normalmente se hace sesiones una vez a la semana aproximadamente para ir dilatando esa zona de estenosis. En el caso de que la estenosis sea más severa, entonces se hace el estudio contrastado, como les decía, y lo que tienes que hacer, pues, si es que tú compruebas que es una estenosis severa, pues mandarlo al cirujano pediatra. Lo que va a hacer muy probablemente es una resección de esa zona de estenosis, una resección intestinal, y luego una anastomosis terminal en forma primaria, ¿no? En ese mismo momento uno le restituye, digamos, el tránsito ya haciendo una exéresis de esa zona de estenosis. En el tipo 2, a veces la membrana es muy delgadita y uno pues incluso puede hacer una perforación de la membrana, ¿no? Obviamente de preferencia no lo hagan eso pues en un sitio alejado porque podría sangrar, que es una de las complicaciones más comunes, ¿no? Normalmente eso lo hace el cirujano pediatra y lo que hace pues es resecar esa membrana, ¿no? Se hace una plastía a nivel del ano y uno pues, soluciona con eso todo. En el caso de tipo 3, que son las más comunes en realidad, ¿no? En ese caso, lo que se hace, pues dentro de las 48 horas como máximo, se tiene que hacer una colostomía, ¿no? Una colostomía, ya saben, todo lo que son ostomías es la exteriorización de un segmento del intestino, ¿no? En este caso del colon se va a llamar colostomía. No se olviden, para recordar un poco, si sacamos el IE1 se llama ieunostomía, si es el ilion, ileostomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y así todas las ostomías que ya deben conocer ustedes, ¿no? Se puede hacer ostomías del uréter, ureterostomía se llama, ¿no? Se puede hacer de la vejiga, así, diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando abocamos al exterior, va a tomar ese nombre de ostomía. Entonces, en el caso del tipo 3, eso lo hace de emergencia normalmente el cirujano o el cirujano pediatra si es que hay, y lo que hacemos pues es salvar, digamos, ese sitio de oclusión hasta que el paciente, que muchas veces por lo general tiene otras malformaciones congénitas,
¿no? Asociadas. Normalmente esperamos que se estabilice, pero como dice la diapositiva, para salvar la urgencia le hacemos la colostomía. En otras palabras, para crear un desagüe a esa zona que está obstruida, ¿no es cierto? Ya se puede hacer en el mismo tiempo o de una forma más programada, mejorando el estado nutricional del paciente, mejorando algunas patologías asociadas que muchas veces existen. Se puede hacer pues una plastía del ano, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es descender, ¿no? Esa parte de recto que no está adecuadamente funcional, digamos. Uno hace exéresis de esa zona y desciende. Uno tiene que liberar pues todo el parieto cólico izquierdo, ¿no? Para que el colon pueda caer y pueda llegar con tranquilidad hasta la zona en la que va a estar el ano, ¿no? O hasta la zona que va a estar sana, ¿no? En el caso del tipo 4, igualmente, como es una oclusión así franca, igual hay que hacer una colostomía y igual con el tiempo hacer una plastía entre el ano y el recto o la zona que esté pues sana, ¿no? Entonces, como ven ustedes, para recordar, cualquier ausencia de deposiciones en un recién nacido, siempre hay que pensar en una malformación congénita. Nuevamente, hay que hacer el examen, pero sin ser torpes, ¿no? O sea, suavemente, no fuercen nada, no metan, pueden utilizar como les decía, un termómetro, una sondita nasogástrica, una sonda Nelaton, cualquiera de esas, ¿no? Pero suavemente, sin ser exigentes, ¿no? Porque podrían perforar el intestino y meterse en problemas, ¿no? Ahí sí podrían causar pues una peritonitis fecal o sangrado, otras cosas, ¿no? Entonces, suavemente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí pueden ver más o menos todos los tipos. Miren, en la figura de la izquierda, es el ano que no está presente, o en la otra, como ustedes pueden ver, aquí a través de la vejiga está saliendo ese líquido negro que es el meconio, ¿no? Eso es una fístula rectovaginal, ¿no? Y en el tercer caso, ya pues lo que se hace, ¿no? Una colostomía para desfuncionalizar esa parte que está obstruida y salvar la emergencia, ¿no? Incluso en algunos casos, como ustedes pueden ver ahí, se hace una colostomía en cañón de escopeta o doble salida, ¿no? La de arriba es la parte proximal y la parte de abajo es la parte terminal. Entonces, cuando el paciente haya mejorado, pues probablemente ya juntemos esas dos partes, ¿no? La proximal con la terminal y hagamos una anastomosis término-terminal muy probablemente. Para las anastomosis, al igual que en los adultos, se puede hacer en forma manual, pero también hay dispositivos, ¿no? Hay suturas mecánicas circulares que sirven específicamente justamente para esta parte del recto, ¿no? En las cuales uno puede utilizar este dispositivo y hacer la anastomosis en forma más rápida y más segura también. Entonces, fíjense ahí cómo se ve pues una malformación anorrectal, ¿ya? Y la segunda, que es una cosa que no es tan rara, pero que puede suceder, ¿no? Es una fístula recto-vaginal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora sí nos ponemos a ver las cosas que sí son recontra comunes, ¿no? Las malformaciones anorrectales no son así algo que suceda pues todos los días, pero siempre viene de vez en cuando. En cambio, las hemorroides sí es algo que ustedes van a ver pues muy comúnmente, ¿no? Mucho más si se trata de personas adultas, mucho más si se trata de gestantes que por una alteración de la circulación, ¿no? Del retorno venoso, pues van a tener una predisposición a hacer hemorroides. Entonces, las hemorroides no son varices, aunque mucha gente las compara, ¿no? A veces una forma de entenderlas, pues sí puede ser, porque la fisiopatología de ambas es algo diferente. En el caso de las varices, hay una insuficiencia venosa, ¿no? Una de las válvulas y todo eso, y eso hace que se vayan dilatando las venas que están por debajo, y eso se expresa pues en las varices que hay en los miembros inferiores. En el caso de las hemorroides es un poco diferente, ¿no? La fisiopatología se va a deber a diferentes causas que ahorita las vamos a ver, y en las cuales las venas que están dentro de estos paquetes hemorroidales se van a comenzar a dilatar. ¿Y por qué es eso? Porque a diferencia de
de los miembros inferiores en las cuales no hay una comunicación directa, digamos, entre venas y arterias. En el caso del recto y el ano sí existe una participación arterial, porque hay, como les digo, en el caso de las piernas no hay esas anastomosis arteriovenosas, en cambio en el caso del ano sí existen. Entonces la fisiopatología, como les decía, es diferente, ¿no? Entonces, las hemorroides se van a clasificar, como ustedes pueden ver en la figura, en dos tipos. Las que están por encima de la línea dentada o línea pectínea, que se van a llamar hemorroides internas, y las que están por debajo, que son las hemorroides externas, ¿no? En el caso, como ustedes pueden ver allí, ¿no? En la parte 5, el punto número 5 de la figura, pues es la línea dentada o línea pectínea, y las que están por encima de esas van a ser pues las hemorroides internas, y las que están por abajo, las hemorroides externas. Ese es el límite. Acuérdense bien, la línea dentada o pectínea es el límite para definir entre hemorroides internas y hemorroides externas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué nos da hemorroides? Porque lo primero que te pregunta el paciente es, pero ¿por qué tengo esto? Y al respecto, pues hay muchas creencias, digamos, de la gente, ¿no? A veces hay gente que dice, no, es porque yo como mucho picante y por eso me da hemorroides. Hay otra gente que dice, no, lo que pasa es que yo estoy siempre sentado sobre algo caliente, ¿no? A veces ustedes van a ver de que gran parte de vuestros pacientes con hemorroides son gente que está mucho tiempo sentada, en especial los que se dedican pues al servicio de transporte, ¿no? Los choferes tienen mucha de esta situación y le echan la culpa a que el asiento es caliente y que por eso sus venas se han dilatado y eso ha causado sus hemorroides, lo cual no es cierto. Lo que pasa es de que hay mucha gente que anda pues en posiciones inadecuadas. Por ejemplo, el hecho de estar sentado mucho tiempo, como lo que es el caso de los choferes, hace que la circulación no sea la más adecuada por la misma posición, están sentados, entonces el retorno, ese intercambio entre arterias y venas no es el más adecuado, ¿no? Y el retorno venoso va a estar alterado y eso va a dar causa o va a ser el origen de las hemorroides, ¿no? Entonces, va a haber algunas hemorroides que son primitivas o idiopáticas, que son muy frecuentes, que el paciente sin más ni más, sin tener ninguna explicación, pues comienza a presentar hemorroides. Hay gente que tiene, al igual que hemorroides, otras situaciones como las fístulas perianales, las fisuras anales, que así aparecen de la nada, ¿no? Sin mayor causa. A eso se van a llamar hemorroides de origen idiopático o primitivas. Sin embargo, también hay otras en las cuales va a haber pues un entorpecimiento, pues como les decía, de esa circulación, de ese intercambio que hay en estas anastomosis arteriovenosas. Entonces, en ese caso va a haber varias causas. Por ejemplo, van a estar los cánceres del recto. Por eso es de que cuando uno saca las hemorroides, siempre tiene que mandarlas a patología para su estudio respectivo, y además en el previo a la cirugía siempre deben tener una evaluación. Cuando uno tiene hemorroides, lo más adecuado es siempre hacer una interconsulta gastroenterología para que hagan pues una colonoscopia y puedan evaluar cualquier otro detalle que pudiera estar considerando, causando, digamos, el hecho de una mala circulación, como pueden ser pues tumores en el recto, ¿no? Desde los tumores malignos hasta los tumores benignos, ¿no? Como pólipos y otras cosas. También existen algunos casos de rectitis, inflamaciones crónicas del recto, y acá tenemos que ver de que muchas de las patologías del recto y el ano, en especial las hemorroides y las fístulas perianales, también están relacionadas a una enfermedad que en nuestro medio es muy común, que es la tuberculosis. Entonces siempre pacientes con fístula perianal o pacientes con hemorroides también se envían a patología para descartar problemas pues de tuberculosis en zonas diferentes a la tuberculosis pulmonar, ¿no? Como ustedes saben mejor, hay tuberculosis no solamente en el pulmón, sino también en la piel, tuberculosis en el sistema nervioso, tuberculosis en el intestino, en todo el tracto digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el recto y el ano tampoco son un sitio que no sea tan extraño. Entonces, siempre enviar a patología. Algunas afectaciones tubováricas y prostáticas,
¿no? El embarazo, como les digo, creo que, no sé, calculo tal vez que más del 50%, entre un 50 a 80% de las gestantes cursan con hemorroides, ¿no? La misma presencia del feto y del útero que ha aumentado de tamaño y todo eso comprimen grandes vasos que están yendo hacia esta zona y alteran pues eso nuevamente, una alteración de este retorno venoso, de ese intercambio entre arterias y venas y condicionan a hemorroides también. Las cirrosis hepáticas, ¿no? Por alteración de la circulación portal también igual. Y la insuficiencia cardíaca también es otro detalle, ¿no? Que igual alteran los mecanismos de retorno venoso adecuado y condicionan a hemorroides. Entonces, como pueden ver, hay múltiples causas y en ninguna de ellas está pues lo que la gente crea que el tipo de dieta, ¿no? Acá, como les digo, en nuestro medio siempre la gente habla de dietas abundantes en picante, ¿no? En ajíes y todo eso que condiciona y eso no es cierto, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué factores son predisponentes? Ahora, la gente que está mucho tiempo en una posición erecta, o sea, los que trabajan mucho tiempo parados, pues también tienen, ¿no? Hay cuestiones congénitas. Nosotros cuando operamos muchas veces al papá, al hijo, al abuelito, y entonces hay una cuestión congénita alrededor. Algunas ocupaciones, ¿no? Actividades sedentarias, ¿no? Hay gente que está mucho tiempo sentada, ¿no? Secretarias, choferes, gente que trabaja en ambientes netamente administrativos van a tener predisposición a hemorroides. Los que hacen un esfuerzo físico desmedido, entonces ahí están los que levantan pesas, los que trabajan en construcción civil, ¿no? Algunos factores desencadenantes, ¿no? No causantes, sino desencadenantes de que las hemorroides se expresen más o que se compliquen rápidamente. Ahí sí está la constipación o estreñimiento, ¿no? Entonces la gente cuando está estreñida o sufre de estreñimiento crónico, pues lo que hace pues es pujar. No. No, como se agarra el bebé y quiero comer. Estoy comiendo, amor, estoy comiendo. No, estoy comiendo. Listo. Entonces, hay gente que expresa sus hemorroides después de una diarrea, ¿no? Eso es algo recontra común que ustedes van a ver. Los que se quedan a trabajar acá en el Cusco y ustedes saben que hay harto turista y el turista viene acá, come y el cambio de alimentación y todo eso le causa diarrea. Entonces, ustedes van a ver que cuando atiendan turistas, muchos de ellos presentan hemorroides y te dicen como antecedente que los 3, 4 días previos estuvo pues con unas diarreas así intensas, ¿no? Entonces la diarrea también es un factor desencadenante. La insuficiencia cardíaca, los pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Por hipertensión portal o los pacientes que tienen cáncer hepático, metástasis, etcétera, etcétera, entonces también van a considerar van a tener esa predisposición pues a hemorroides. Siguiente, por favor. ¿Cómo se van a expresar las hemorroides? ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes de las hemorroides? Entonces, primero, los que más sufren de hemorroides en realidad son los hombres, aunque estadísticamente están casi de igual a igual, pero ustedes van a ver que los que más sufren son los varones, ¿ya? Ahora, más o menos la incidencia mayor es entre los 20 y 60 años. Muy, muy rara vez van a haber niños que tengan hemorroides, aunque pudiera suceder, al menos en los que tienen estreñimiento crónico, ¿no? Hay algunas enfermedades que predisponen, ¿no? El Hirschsprung en especial, predisponen a que los niños tengan hemorroides, pero la verdad es de que muy, muy rara vez he visto niños con hemorroides, ¿no? Por lo general son gente adulta entre los 20 y 60 años. Algunas hemorroides son asintomáticas, no fastidian al paciente, no sangran, no incomodan, más que la sensación de una masa palpable para algunos, ¿no? Incluso muchos de ellos ya conviven con eso, ¿no? Manejan sus hemorroides,
a veces pujan, se sale, ellos mismos se meten el dedo, los regresan a su sitio y no les pasó nada. Entonces muchas de ellas son asintomáticas, excepto la sensación de tener una masa palpable. Sin embargo, hay algunas que sí van a ser sintomáticas y en base a eso, pues vamos a poder también ver cuándo son externas y cuándo son internas. Obviamente las externas, como su nombre dice, son fácilmente visibles. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas hemorroides internas que después son visibles de acuerdo a los grados que ahorita vamos a ver. En el caso de las externas, pues muchas veces el paciente se queja de que después de entrar al baño, al menos en los que están estreñidos, ¿no? Empujan un poco y como las heces salen duras, no son heces pastosas normales como las que debemos tener, sino salen más, inclusive algunas son ya casi pétreas, ¿no? Dependiendo del grado de estreñimiento que cada uno tenga. Entonces uno al defecar, obviamente como es algo duro que va a salir, va a hacer que el ano se dilate y como justo está allí la hemorroides, muchas veces la va a raspar y va a haber pues sangrado, ¿no? Entonces ese sangrado acompañado de dolor, obviamente como salen heces duras va a doler mucho y al final de la defecación el paciente se limpia y se extraña, digamos, y esa es la razón por la cual viene al médico, porque se queja de que en el papel higiénico donde se limpió, pues encontró sangre, ¿no? En otros casos va a haber trombosis. Entonces, ¿cómo se explica eso? Entonces, como es una dilatación de la vena hemorroidal, la sangre entra, hace como un remolino y a veces continúa y no pasa nada, ¿no? Sigue la circulación venosa. Pero a veces ese remolino predispone a que se forme un pequeño trombo, ¿no? Y entonces ese trombo se queda dando vueltitas ahí en ese remolino, digamos, y va creciendo, ¿no? Van chocando más los glóbulos, se van chocando, se va haciendo un trombo más grande, un coágulo más grande, hasta que ese coágulo ocupa completamente toda esa hemorroide pues dilatada, ¿no? Todo ese paquete hemorroidal que está dilatado se va a ocupar por un gran coágulo, por un gran trombo, y uno puede ver pues una hemorroides que es así de color azulado, medio negro incluso, y que apenas la tocas pues tiene un dolor intenso porque obviamente está hinchada y está pues así a punto de reventar, digamos. Entonces a veces puede pasar de que crece tanto hasta que se horada, se rompe en alguna partecita y comienza a sangrar por allí, ¿no? Entonces el paciente, si bien es cierto, se alivia un poco porque no está pues así turgente, pero ya también comienza a sangrar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el riesgo de tener hemorroides y por qué se deben operar? Porque sería bueno que suceda eso que les he dicho, de que el coágulo pues se quede allí y comience a crecer y punto y se acabó, ¿no? El problema es de que muchas veces, al igual que lo que sucede con los pacientes que tienen varices, esos coagulitos, imagínense nuevamente lo que les decía al inicio, ¿no? Llega la sangre, se hace un remolino, se forma un pequeño coagulito, pero a veces ese pequeño trombo otra vez se pasa a la sangre y sigue el viaje por otro lado y lo que causa pues es que va viajando hasta que encuentra un vaso, ya sea una arteria o sea una vena más pequeñita y la obstruye completamente. Y eso da lugar pues a lo que ustedes ya conocen que pasa. ¿Quién me dice qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa si un trombo se va viajando por todo lado y se mete en una arteria pequeñita? ¿Qué creen que puede suceder? Obstruye, doctor. Obstruye, claro, pero ¿qué pasa si obstruye? Infarta la zona de irrigación de la arteria del sol. Exacto, entonces causa lo que es pues un infarto, ¿no? Entonces el paciente viene con otras cosas, ¿no? Ya viene un infarto cerebral, un infarto cardíaco, un infarto intestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el riesgo de tener hemorroides y no tratar adecuadamente, ¿ya? Ahora, lo mejor que te puede pasar dentro de la desgracia es de que ese trombo no se vaya a otro sitio y que se quede en la misma hemorroides y que vaya creciendo de tamaño, y a eso se llama, pues, como decíamos ahorita, una hemorroides trombosada, que es una complicación, y ustedes nuevamente les digo, van a ver a veces puede ser pequeñita,
No necesariamente tiene que ser una cosa grande, a veces también lo es, obviamente, una cosa grande, pero a la vista se nota porque es pues un color así azulado, casi negruzco, ¿no? Y a la palpación, uno toca nomás la hemorroides y le duele al paciente pues así un montón, ¿no? Entonces hay un dolor intenso. A veces, como les decía, se ulcera una partecita, se revienta y por ahí comienza a sangrar. O en algunos casos, algunos pacientes que tienen hemorroides externas pequeñas, que lo único que tienen es todo el rato prurito, ¿no? Como es una vena que se ha exteriorizado, digamos, se reseca y se descama y eso causa, pues, escozor o prurito en la zona, ¿no? En el caso de las hemorroides internas, las complicaciones son casi las mismas. Puede pasar de que se sangre, haga una hemorragia, a veces puede prolapsarse. Entonces, muchas veces es un diagnóstico diferencial del prolapso rectal con el prolapso hemorroidal. A veces el paciente tiene 1 o 2 o hasta los 3 paquetes hemorroidales pues alterados y salen a través del ano y uno hace confundir con un prolapso del ano, ¿no? Entonces, a eso se llama prolapso hemorroidal. Igual que las hemorroides externas, también se puede trombosar o al final también se pueden ulcerar. Siguiente, por favor. Entonces, acá viene una clasificación que ustedes deben tener mucho cuidado, ¿no? Primero para conocer, obviamente, y también esta es una trampita que hay en los exámenes, ¿no? Porque la clasificación de las hemorroides es para las hemorroides internas, no es para las hemorroides externas. Acuérdense eso, ¿ya? La clasificación en grados, grado 1, 2, 3 y 4, es para hemorroides internas. Entonces, ¿cómo clasificamos en ese caso? En el caso del grado 1, son pacientes que va a tener pues otros síntomas, va a venir por sangrado, va a venir por prurito, ¿no? Pero la hemorroides no va a ser pues completamente visible, ¿no? Crecen hacia el recto, pero no lo rebasan, o sea, no se sale, pero viene por otros síntomas, como les decía, sangrado, prurito, a veces una sensación de algo que está allá adentro, ¿no? Como de una masa, pero que no la pueden palpar, ¿no? Ese es en el grado 1. En cambio, en el grado 2 son pacientes que tienen la hemorroides interna, que luego de defecar o hacer un esfuerzo, la hemorroide se sale, cuando cualquier maniobra de Valsalva, la hemorroide se sale, pero automáticamente se regresa a su sitio, o sea, vuelve a meterse dentro del recto. Ese es en el grado 2. En cambio, en el grado 3, son hemorroides que se van a salir, pero se quedan afuera, y el paciente, como les digo, como les dije hace un momento, ya inclusive conviven con esta cuestión de la hemorroides y el paciente ya sabe ya de que se sale y también con el dedo pues la regresa a su sitio, porque cuando está afuera comienza a doler, es como si se ahorcara un poco la hemorroides y comienza a fastidiar y comienza a doler y entonces el paciente ya le encuentra el truco, digamos, y lo mete para adentro y se alivia esa molestia que pudiera tener de masa palpable y dolor pues en esa zona, ¿no? Eso es en el caso de las grado 3. Y en los casos de la grado 4 son los pacientes en los cuales se ha salido la hemorroides, se ha prolapsado la hemorroides interna y haga lo que haga, esa hemorroides ya no se puede regresar ni siquiera manualmente. Entonces, acuérdense de estos grados, que como les digo nuevamente, es para hemorroides internas, ¿ya? En el caso de las hemorroides externas, obviamente todo el rato están afuera, no se pueden clasificar dentro de este grupo porque, como ustedes han visto, en estas prolapsan, a veces se regresan solitas, en otras, como el grado 3, prolapsan y necesitan que el paciente se las regrese manualmente, y como en el grado 4, que la hemorroide se prolapsa y haga lo que haga el paciente, no regresa a la hemorroides, ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, esto es más o menos lo que les decía, ¿no? Y esto en realidad son hemorroides externas. Miren, en el caso de la que está arriba hacia la izquierda, es una hemorroides que por lo visto ha sangrado, que tiene una ulceración, como ustedes pueden ver allí. Y en el paciente que estuvo sangrando, pero que después de un momento paró el sangrado y el paciente se alivió, digamos, ¿no? Entonces uno lo revisa. Normalmente tienes que pedir que el paciente puje para que puedas revisarlo mejor. Y cuando vemos pues esta cicatriz, pues vemos que es una hemorroides ulcerada, ¿no? No tiene un sangrado activo.
sino es una úlcera que es la cicatriz, digamos, de una herida que estuvo allí, ¿no? Por donde sangró. En el caso de la hemorroides trombosada, como ustedes pueden ver, pues es una hemorroides que está así toda turgente, que uno lo toca y está adolorida, y a la vista pues el color, ¿no? El color es un color oscuro, intenso, ¿no? Incluso a veces es mucho más negro de lo que están viendo ahí en la imagen. En el caso de la de abajo hacia la izquierda, pues es una hemorroides normal, ¿no? Es una hemorroides, digamos, sin mucha complicación. Esta hemorroides, por lo general, pues responde bien al tratamiento médico. Para eso se utiliza antiinflamatorios tópicos. Lo más utilizados son los corticoides, asociados a un anestésico por lo general, y lo que ustedes van a encontrar en el mercado justamente es eso: hidrocortisona con lidocaína, betametasona con lidocaína, ¿no? Así diferentes corticoides que ustedes van a encontrar en el medio, y esto es manejo pues en realidad del gastroenterólogo, no es un manejo médico. Incluso en las hemorroides que son pequeñas, pues el manejo todavía es pues a través de ligaduras endoscópicas, ¿no? Cuando se puede. Existen también hemorroides que son recontra complicadas, como son las que están en este lado, en el lado derecho hacia abajo, en el cual ya no solamente es un paquete hemorroidal, sino que son pues todos los paquetes, que normalmente son 3 o 4 los que están alrededor del ano y que van a dilatarse, ¿no? Esto, cuando vean este tipo de hemorroides, siempre hay que, dentro de vuestro estudio, pues es pedir pruebas si es que es varón, hay que pedirle pruebas asociadas a todos los estudios prequirúrgicos, pues hay que pedir pruebas para VIH, ETS, porque van a ver este tipo de hemorroides muchas veces en pacientes que tienen costumbres sexuales pues diferentes, ¿no? Este caso, por ejemplo, el de acá, es como de lo que les decía, ¿no? Que en realidad están prolapsadas todos los paquetes hemorroidales y que uno pudiera confundirse con prolapso rectal, que es completamente diferente, en el cual en el prolapso rectal es la mucosa rectal la que está salida, ¿no? No como en este caso, que son paquetes hemorroidales que están prolapsados. Ya, siguiente, por favor. Mariluz, por favor, siguiente. Entonces, ¿cómo se diagnostican las hemorroides, no? Primero, el interrogatorio y el examen proctológico, ¿no? No se olviden de que todos los pacientes con hemorroides, por lo general, o lo más ideal, digamos, es de que se vayan al gastroenterólogo y el gastroenterólogo les haga, pues, una colonoscopia o una proctoscopia para evaluar otras causas que puedan estar predisponiendo, ¿no? Que ya las hemos visto, ¿no? Tumores benignos, malignos, proctitis, enteritis distales, etcétera, etcétera, otras infecciones, ¿no? Entonces siempre la evaluación. Además, hay gente que tiene hemorroides externas, pero también tiene hemorroides internas al mismo tiempo. O sea, el hecho de que tenga una no hace que, o no lo descalifica, digamos, para tener también del otro tipo. Entonces, siempre es mejor observar hasta adentro, y eso lo hace el gastroenterólogo a través de su colonoscopia. Siempre dentro de vuestro examen también tiene que estar, pues, el tacto rectal. Entonces, en el tacto rectal uno también puede encontrar otras cosas, ¿no? Puedes encontrar la próstata crecida, que también es una cuestión predisponente, como ustedes han visto, o pueden palpar, pues, tumores también, ¿no? Algunos tipos de adenomas, pólipos, etcétera, son fácilmente, digamos, diagnosticables al tacto rectal. Al paciente se le pone en posición genupectural, en otras palabras, arrodillado. Pues uno puede arrodillado y uno puede evaluar pues más adecuadamente, ¿no? Uno puede ver más fácil, ¿no? Y siempre hay que pedir al paciente que puje, ¿no? Porque en base a eso vamos a poder ver si son externas o si son internas también muchas veces. Se puede hacer una anoscopía. Obviamente la anoscopía, la rectosigmoidoscopía se debe hacer con el paciente sedado, idealmente bajo anestesia regional, para poder evaluar. De hecho, hay un montón de patologías, no solamente las hemorroides, sino también los cánceres, tipos de pólipos, adenomas, etcétera, cuyo diagnóstico se hace por lo general en sala de operaciones con anestesia regional, porque obviamente
cuando a uno le quieren hacer un tacto rectal, pues uno normalmente se pone duro, ¿no? O sea, nadie va a aceptar pues que así nomás alguien le mete el dedo pues en el recto, ¿no? Entonces uno se resiste, digamos, a esta situación, y esta resistencia hace que el examen no sea más adecuado. Entonces, si ustedes sospechan de otras cosas más importantes, lo correcto pues es hacer, si están en el hospital, hacer la interconsulta para que el paciente pueda entrar a sala de operaciones y bajo anestesia regional o bajo sedación, ustedes puedan hacer pues un tacto más adecuado o hacer pues una anoscopía. Entonces ahí para eso hay espéculos, así como hay espéculos para la vagina, también hay espéculos rectales, ¿no? Entonces uno puede evaluar, pero bajo anestesia, ¿no? No se les ocurra poner a un paciente así en vivo y en directo, ponerle un espéculo rectal, porque pues es recontra doloroso. O igual se puede hacer incluso estudios radiológicos, ¿no? Radiografías contrastadas y todo eso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se tratan las hemorroides? ¿No? Entonces, las hemorroides asintomáticas no deben ser tratadas. O sea, si el paciente no se queja, no le fastidia, pues tranquilo, ¿no? El paciente ya convive, ya su cuerpo se ha acostumbrado a eso, así es que no hay ningún problema. Lo único que hay que tener cuidado siempre es explicarle de que, así que sean asintomáticas, la sugerencia podría ser de que se retiren por las complicaciones, no en el sitio, sino con las que les he dicho, ¿no? Esas a distancia, ¿no? Cualquier dilatación anormal de una vena pues puede predisponer a formación de coágulos, y formación de coágulos que migran y se van a hacer obstrucciones a distancia, que son las causas de los famosos infartos muchas veces, ¿no? En el caso de las pequeñas, pues se puede hacer un tratamiento médico. Parte de eso es pues regularizar el hábito intestinal. Entonces lo que uno hace es indicar pues primero una cuestión nutricional, ¿no? Entonces se le indica al paciente que disminuya en la cantidad de carbohidratos, porque los carbohidratos predisponen a estreñimiento, y más bien se le indica que consuma pues comida rica en fibra, ¿no? Entonces ensaladas, frutas secas, ¿no? Venden ahí en el mercado frutas por kilos, en especial pues ciruelas, guindones, durazno, cualquier fruta que tenga cáscara, ¿no? Hay que consumir manzanas, hay que consumir duraznos. Discúlpeme un momentito, por favor. Ya, chicos, mire, como lo que estoy de guardia y a veces me llaman ya, es que por favor, si hay una interrupción, por favor, entiéndame. Bueno, seguimos. Entonces, hay que indicar un cambio nutricional, como les decía, ¿no? Entonces, frutas que tengan cáscara, ¿no? Manzana, durazno. Si el paciente está muy estreñido, se le puede indicar laxantes para salvar, digamos, la emergencia. Entonces ahí están lactulosa, polietilenglicol y otros más que ustedes conocen. Pero la idea no es de que el paciente esté con diarrea, o sea, uno no tiene que acostumbrarse a utilizar pues lactulosa, por ejemplo, todo el rato, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cambiar pues la consistencia de las heces. No queremos que salgan líquidas, porque como ustedes han visto más antes, también la diarrea, cuando es así persistente, el paciente está que puja y bota la diarrea e inflama la zona y causa también hemorroides. Esa no es la idea. Entonces, la idea es utilizar más bien ablandadores de heces. Entonces, el polietilenglicol, si bien es cierto, es un laxante, pero también es un ablandador cuando se da a dosis pues un poco más bajas, ¿no? Entonces, uno puede utilizar
En vez de utilizarlo 3 veces al día, digamos, lo puedes utilizar una vez al día para que las heces sean más pastosas. O también se puede utilizar, perdón. Entonces hay productos que venden de fibras naturales, ¿no? Hay fibras naturales obtenidas de algas, hay otras fibras especialmente que las sacan de la cáscara del maíz, derivados del maíz. Entonces venden en productos médicos, ¿no? Venden por lo general polvos, eso se indica para, por ejemplo, que es de fibra de alga. Por una cuestión ética, no les voy a decir qué marca, ¿no? Pero hay una fibra de alga que uno lo indica, o se prepara una cucharada de esta fibra en un vaso de agua, se revuelve, se mezcla y uno toma eso. Entonces puedes indicarle para que el paciente, dependiendo del estreñimiento, del grado, digamos, de dureza de las heces, pues lo puedes indicar hasta 3 veces al día. Normalmente se da 2 veces al día es suficiente. Por lo general es preferible no tomarlo con los alimentos, sino más bien a media mañana y a media tarde, un vaso de agua con este polvo, y uno indica así, ¿no? Entonces la idea es de que las heces sean más blandas. Los resultados de estas fibras naturales no se dan pues al día siguiente, sino después de que el paciente ha tomado unos 4, 5, 6 días, recién poco a poco el paciente va a ir sintiendo que las heces, en vez de ser duras, van teniendo pues una consistencia más blanda. Otro detalle que es bien usado en nuestro medio son los baños de asiento. Entonces también ayudan, los baños desinflaman. De hecho, tan solo el hecho de tener pues una agüita a una temperatura corporal adecuada, pues relaja al paciente y disminuye ese estrés, digamos, en la zona, y puede ayudar pues con un efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces también van a escuchar en nuestro medio que la gente pues hace baños de asiento con algunas plantas naturales, ¿no? Con unas plantas de medicina tradicional, ¿no? Tratamientos naturales. Utilizan mucho en nuestro medio malva, utilizan manzanilla, hinojo. Entonces no hay problema si lo hace, ya también más que todo es una cuestión incluso psicológica, ¿no? De confort del paciente, ¿no? De sentir pues es como cuando entras pues a un jacuzzi, ¿no? Entras al agua calientita, rico, uno se siente bien y además te alivia, ¿no? Entonces no hay ningún problema. La otra es, como les decía, la aplicación tópica de algunas pomadas anestésicas y antiinflamatorias. Por lo general vienen corticoides asociados a anestésicos, ¿no? A lidocaína, por lo general, ¿no? Entonces hay varias cosas, ¿no? Lo más utilizado, hidrocortisona y betametasona, pero existen otros más. ¿Eso cuánto tiempo se pone? Normalmente se aplican 3 o 4 veces al día y se indica por 7, 8 días. Ahora, si no hay una respuesta adecuada al tratamiento médico, en estos casos no se puede cronificar el uso de corticoides, porque como ustedes se acuerdan cuando hicimos la clase de cicatrización, algo que va en contra de la cicatrización pues son justamente los corticoides. Entonces, ¿qué pasa? Si yo necesito operar a ese paciente después y he usado por mucho tiempo el corticoide tópico, pues probablemente tenga problemas al momento de cicatrizar, ¿no? Entonces ese paciente va a tener una herida expuesta pues más tiempo de lo normal, digamos. Entonces también hay que ser cuidadosos con eso. El tratamiento médico se puede intentar pues por un par de semanas, pero si después de eso no hay un alivio pues completo de la situación, entonces ahí pasa al gastroenterólogo para que le haga una ligadura dependiendo de un tamaño pequeño, ¿no? Manejable por endoscopía. O la otra, pues, es pasarlo al cirujano para que ya le haga una cirugía para una hemorroidectomía, ¿no? En el caso de las que necesitan tratamiento quirúrgico, pues, va a haber, pues, varias situaciones, ¿no? Cuando ha fracasado el tratamiento, dependiendo del tamaño, del grado de molestias, de las complicaciones que pudiera tener. Entonces, ahí, por ejemplo, están, pues, las hemorroides trombosadas, las hemorroides sangrantes, están en este grupo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, hay desde una cosa tan grande como una hemorroidectomía hasta, como ustedes han visto, hay una hemorroides que está trombosada en una figura.
Si ustedes están lejos y el dolor es intenso, a veces incluso algunos prefieren agarrar y le hacen con un pequeño cortecito con un bisturí y evacúan el coágulo, ¿no? Entonces, el paciente se va a aliviar y va a estar tranquilo. ¿Cuál es el riesgo de eso? De que cuando uno saca el coágulo, la sangre comienza a salir. Entonces podrías pasar de una hemorroides trombosada a una hemorroides sangrante, ¿no? Entonces ese es lo único que va en contra. A veces muchos no queremos hacer eso pues de entrada y preferimos programar al paciente de frente a cirugía justamente por ese miedo a hacer lo que muchos le llaman trombectomía, que es cortar pues un poquito el hemorroides y sacar el coágulo, ¿no? Que muchas veces te va bien y que alivias al paciente y todos tranquilos y todos felices, pero el riesgo, como les digo, es de que corten, salga el coágulo y comience a salir después del coágulo sangre ya también, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo, pues viendo más o menos el estado general del paciente, ver pues qué tan urgente, digamos, es, ¿no? Si estás en Chumbivilcas, si estás lejos del Cusco, pues ya, caballero, nomás pues hazle la trombectomía para ayudar con el dolor. Pero si estás acá cerca, estás haciendo tu serum acá en Oropesa, pues mejor mándalo al hospital y que ahí le hagan el tratamiento tranquilo, sin problemas, ¿no? Una vez que decidimos una cuestión quirúrgica, pues ya, como les dije, podían mandarlo al gastroenterólogo y hacer una ligadura endoscópica. Entonces el gastroenterólogo pone su colonoscopio, tiene un aditivo especial que tiene como las ligaduras, son las ligas, son pues imagínense más o menos es como es un elástico, digamos, ¿no? Un elástico como ponte más pequeñito que la parte gruesita, digamos, de la boca de un globito, de esos chiquititos globitos de fiesta pequeñitos, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Entonces agarran y la meten pues con este accesorio, la meten hasta el cuello de la hemorroides, sueltan y esto, como es un elástico, se cierra y lo que hacen pues es hacer de que esa parte de la hemorroides ya no le llegue irrigación, se necrose y se caiga, ¿no? Con el paso de los días, ¿no? Eso es una ligadura endoscópica. Pero cuando esto no es posible, pues hay que llegar ya al cirujano y lo que se hace es una hemorroidectomía quirúrgica. Entonces acá es importante que sepan estos dos términos y estos dos nombres porque también suelen preguntar ¿a qué se llama abierta y a qué se llama cerrada? Lo que pasa es de que, como ustedes entenderán, el ano es una parte que es pues medio especial, ¿no es cierto? Regresa, por favor, ya, está bien. El ano es una zona especial que es una zona pues caliente, es una zona húmeda, es una zona que está completamente, pues es sucia en realidad porque por ahí pasan heces. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces y encima, cuando tienes una herida, pues en el brazo, agarras, le pones una gasa, le pones un vendaje y un cabestrillo y tranquilo, descansa el brazo, ¿no? En cambio, el ano no informa, pues, de ponerle una venda, ponerle algo, porque obviamente no puedes hacerlo, porque tiene que funcionar, tienes que defecar, además, te sientas, se mueve, te paras, se mueve. Perdón.
Disculpen. Entonces, como les decía, esta zona pues del ano es una zona cuya cicatrización no va a ser tan fácil en realidad. Entonces, como no es fácil, muchas veces las heridas, como no cicatrizan bien, se abren, hacen una dehiscencia de la sutura. Entonces eso, como entenderán ustedes, el paciente lo primero que hace pues es echarle la culpa al médico, ¿no? Y decir, no, ¿sabe qué? Me ha operado mal y por eso mi herida se ha abierto. Ahí súmenle que a veces un paciente tiene una sola hemorroides, pero a veces tiene dos, a veces tiene tres y muchas veces para mala suerte las tres complicadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros cerramos todas las cicatrices, disecamos, abrimos la piel y la mucosa, sacamos la hemorroides, como lo que se hace la hemorroidectomía, ¿no? Entonces, si cerramos todas las 3 o 4 cortecitos que hemos hecho, ¿cuál es el riesgo que corremos? De que al momento de cicatrizar, la piel se retraiga y haya una estenosis del ano. Entonces, por esas dos razones, por el riesgo de estenosis o por la otra, que es que el paciente haga una dehiscencia de la sutura y se abra la herida y tengas problemas de relación médico-paciente, por eso es de que con la experiencia algunos dijeron, no, mejor lo dejamos así abierto nomás, cosa que la piel va a cerrar por segunda intención, ¿no? Ese defecto va a cerrar por segunda intención y nos olvidamos de la estenosis o de que el paciente se siente insatisfecho con una dehiscencia pues, de la sutura. Entonces, a eso se llama hemorroidectomía abierta o técnica de Milligan-Morgan. En cambio, otros pues prefieren cerrarlo cuando es una hemorroides única, pequeña o cuando le explicas bien. Por ejemplo, yo, en mi caso, por ejemplo, prefiero la cerrada, pero siempre le hablo bien al paciente previamente, ¿no? Le digo, mire, ¿sabe qué? Le vamos a operar, pero la situación del ano es esta y esta, los riesgos son estos, así es que se puede abrir y usted me va a entender. Entonces yo le explico bien, entonces yo prefiero cerrar, porque la ventaja de la cerrada, pues ya también es de que a nadie le gusta, pues, tener una herida abierta en el ano, ¿no? O sea, que tengas una herida de por sí, sale las heces, te irrita, el sudor te irrita y demora y te desespera, entonces yo prefiero pues probar por lo menos de que se haga un cierre por primera intención, ¿no? De abro el defecto, saco la hemorroides, hago la hemorroidectomía, pero después de eso cierro el defecto por una cuestión de confort del paciente. Entonces la sutura se hace normalmente con puntos absorbibles, normalmente lo hacemos con Vicryl, por eso es que cuando ustedes controlen a un paciente con hemorroides, como médico generales me refiero, no, entonces no se les ocurra retirar los puntos porque normalmente son, o creo que al 99.9% de los cirujanos hacemos con puntos absorbibles, ¿no? Normalmente Vicryl 2 ceros o Vicryl 3 ceros o CAD 3 ceros, ¿no? Entonces ese hilo se va a caer solito, se va a reabsorber solito. Puede pasar, sí, que a veces en ese proceso de que se está reabsorbiendo, pues que uno de los hilitos se queda colgando, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer yo como que le estoy controlando? Jalo un poquito el hilo y lo corto al ras, ¿no? Lo más bajito posible para que no le esté incomodando, porque obviamente el paciente va a sentir que algo le está colgando en el ano, entonces se va a incomodar también, ¿no? Entonces, en ese caso, no le retiro los puntos, sino simplemente jalo ese hilo que está colgando y lo corto al ras, en la base, ¿ya? Siguiente, por favor. Otra patología que vamos a ver, o no sé si alguien tiene una pregunta antes de hemorroides para no pasarnos a otro tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Nada, todo claro entonces. Perfecto. Entonces, otra patología que vamos a ver siempre es abscesos perianales, ¿no? Los abscesos perianales son procesos, como dice ahí, inflamatorios infecciosos. Pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Hay gente que tiene por mucho tiempo, hay gente que aparece así de la nada y causa síntomas, ¿no?
y van a afectar no solamente la región anal, sino muchas veces los tejidos que la circundan, ¿no? O sea, incluso en casos más graves de los abscesos, el absceso comienza a migrar en toda esa parte de las criptas, después va hacia los músculos glúteos, busca también camino hacia la bolsa escrotal, que de por sí es una zona más laxa, y causan un problema que se llama síndrome de Fournier, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver después. Entonces, igual, los abscesos perianales pueden ser pues primitivos, ¿no? Cuyo punto de partida es una infección en las glándulas anales, como ustedes saben, alrededor en la parte distal del recto y en el ano hay glándulas que van a producir un moco que se va a ir hacia el recto y van a hacer ese moco, digamos, que se va a formar, va a ayudar a que las heces puedan salir más rápido, como lubricar, digamos, en la parte del recto para que las heces puedan salir tranquilas. Y además también va a suceder, al menos en varones, por eso les digo que en varones sucede más este tipo de cosas. Los varones tienen pues más vello pues alrededor del ano, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben y han visto en derma, también cada pelito tiene una glandulita que le produce una grasa que lo va a nutrir pues al pelito, ¿no? Le va a dar vitalidad y a veces puede obstruirse también una de estas glándulas, así como lo que sucede en otras partes del cuerpo y causar también abscesos que van a afectar pues toda esta zona. También puede haber abscesos que son secundarios, por eso es de que cuando uno drena un absceso siempre es bueno sacar pues un pedacito del borde, al igual cuando hagamos abscesos hepáticos también, por ejemplo, nosotros hacemos la cirugía, drenamos el absceso hepático, pero también sacamos un pedazo del hígado que está alrededor de ese absceso. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos tipos de cáncer, en este caso de los abscesos perianales, cánceres del ano y del recto, también pueden causar pues pueden necrosarse, digamos, y causar abscesos en esta zona. También los traumatismos rectales, ¿no? Hay mucha gente que se cae, ¿no? Esa es una cuestión bien común también. Se caen y pues hacen hematomas en la zona o a veces se introduce un cuerpo extraño, ¿no? Un pedazo de, no sé, pues un alambre, un clavo, un vidrio, etcétera, etcétera, que también causa abscesos perianales. O también, pues, cuerpos extraños, ¿no? Entonces, también ahí, cuando hagamos la clase también de obstrucción intestinal, vamos a ver que muchas veces están dadas por cuerpos extraños. Igual, esto se asocia mucho en varones, pues, con costumbres sexuales diferentes y a veces pueden tener predisposición, pues, a formación, ya, como les dije, hemorroides, pero también puede haber fístulas, también puede haber abscesos perianales, ¿no? Entonces, paciente que ustedes hacen la anamnesis y encuentran pues costumbres sexuales diferentes, entonces también parte de vuestro estudio, aparte de todos los prequirúrgicos que ya los hemos visto más antes, también están pues las de infecciones de transmisión sexual, VIH y todo eso, ¿no? Entonces, igual. Siguiente, por favor. Entonces, los abscesos perianales van a ubicarse en diferentes sitios y va a haber, en base a eso, algunos tipos de abscesos. Va a haber abscesos de los supraelevadores que están arriba, que casi ni los vamos a tocar en realidad. Los vamos a poder diagnosticar a través de una ecografía o muchas veces más exacto a través de una tomografía, ¿no? Esos generalmente van a drenar hacia el recto, no van a drenar hacia la piel, a diferencia de los abscesos perianales y los isquiorrectales. Esos van a drenar, van a buscar camino al sitio que está más recto, que como ustedes pueden ver, ahí es el recto, ¿no? El más cercano, digamos. Entonces son pacientes que muchas veces se van a quejar de que la salida de pus a través del ano, ¿no? Que están tranquilos y de repente sienten una salida de pus constante a través del ano mismo, ¿no? Entonces por lo general es un absceso del supraelevador. Estos normalmente responden bien a tratamiento antibiótico y muy pocas veces necesitan drenaje quirúrgico, ¿no? Sin embargo, puede haber algún caso en el que sí lo necesite, ¿no? También hay abscesos perianales, los que están, esos son los que van a drenar hacia la piel,
Esos son los más comunes, son abscesos de todo el tejido celular subcutáneo, ¿no? Esa es una sobreinfección de las criptas, es también una sobreinfección de glándulas que están a nivel perianal, ¿no? También va a haber abscesos interesfintarianos. Como ustedes pueden ver, ahí hay dos, al nivel del recto ano, pues hay dos esfínteres, ¿no? Un esfínter externo y un esfínter interno, ¿verdad? Entonces, a veces también cuando se ubica entre los dos esfínteres, eso se llama absceso interesfinteriano. Y los abscesos isquiorrectales, que también son otros que van a drenar hacia la piel. Siguiente, por favor. ¿Cómo el paciente se va a sentir? Ustedes lo primero, ¿se acuerdan cuando les hablé de que en la apendicitis el paciente viene dobladito hacia la derecha, ¿no? Y así diferentes, ¿no? El caso de un cólico renal, etcétera. Este paciente es el que va a entrar así caminando como escaldado, así con las piernas entreabiertas, y cuando le dices tome asiento, te va a decir no, doctor, no me quiero sentar. Ya con eso ya te has dado cuenta que lo más probable es que sea un absceso perianal, ¿no? O si se sienta, se va a sentar de costadito, así como si estaría sentándose con una sola nalga, ¿no? Entonces ahí ya te das cuenta de que eso o es una hemorroides trombosada o es un absceso perianal, así tan solo con verlo al paciente. Aparte, el paciente va a sentir pues un dolor agudo, punzante y bien localizado. Obviamente, como cualquier absceso, ese absceso va a causar todo pues el fenómeno inflamatorio, el fenómeno de masa mismo, se va llenando de pus y esa pus quiere salir, está a punto de reventar, digamos, y eso va a causar pues un dolor intenso en la zona. Como es un proceso infeccioso, va a estar con fiebre o febrícula. Incluso va a haber molestias que se van a irradiar al recto. Como les decía, en los supraelevadores, pues va a sentir una sensación de dolor en el interior del recto y muchas veces salida de pus a través del ano. El paciente va a estar postrado, o va a estar parado, o va a estar echado, pero sentado nada que ver porque no va a poder por el dolor intenso. Hay un decaimiento, porque incluso esta zona es tan sensible que causa incluso pues depresión, el paciente no quiere ni comer, porque apenas defeca le duele un montón, no se quiere parar, no se quiere sentar, porque cualquier movimiento pues es recontra doloroso, ¿no? Escalofríos, y al examen del paciente pues va a haber pues edema, va a haber aumento en la temperatura de la región, va a estar todo caliente, hinchado, doloroso a la palpación, y muchas veces cuando el absceso ya está completamente formado va a haber pues fluctuación, o sea, va a haber una zona que va a estar más suavecita. En esa zona es donde debemos hacer el cortecito para drenar el absceso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, idealmente a ese paciente lo debes referir pues a un hospital para que con anestesia regional pues le hagan el drenaje adecuado, ¿no? Porque entenderán, pues es una zona recontra especial, ¿no? Muy sensible, muy dolorosa. Entonces, lo adecuado, idealmente, es hacerle bajo anestesia regional. Sin embargo, si están, pues obviamente les digo, muy lejos, lo que tienen que hacer, pues, es poner anestesia local, que de hecho, como ustedes ya saben, la lidocaína, cuando hay un proceso inflamatorio, no funciona como debería y el paciente no va a estar completamente anestesiado. Sin embargo, es preferible, de verdad que es preferible, digamos, darle ese dolor al paciente de hacerle un cortecito, porque eso le va a aliviar demasiado. El hecho de que salga la pus le va a aliviar mucho. En el caso del drenaje, si es que lo van a hacer, no se olviden que normalmente cuando uno corta, pues hace en otros sitios, digamos, en la cara, cuando uno drena un absceso en la cara, hace un corte lineal, digamos, y uno puede dejar un dren en esa parte para que siga drenando. En el caso del ano, pues dejar un dren es medio complicado, obviamente por la zona misma. Entonces, ¿qué hacemos? Y como la parte estética no es muy importante a diferencia de la cara, digamos, un absceso dentario, después la cicatriz que va a quedar, pues sí puede ser algo que te va a incomodar. En cambio, en el recto, en el ano, pues nadie te va a ver pues el ano pues constantemente, ¿no? Entonces la parte estética pasa a un segundo plano y como no vamos a utilizar un dren, pues entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es una incisión, pero no una incisión solamente longitudinal, sino una incisión en X o en cruz, como quieran llamarlo. Se cortan así de un lado para el otro lado igual. ¿Para qué? Para que
Perdón. Entonces, lo que queremos con la incisión en cruz es justamente de que esas puntas se viertan un poco y no se cierren, porque como ustedes han visto, muchas veces una herida, cuando uno hace una herida así longitudinal y peor si le haces con bisturí así todo bonito, va a pasar un día o 2 días y se va a formar fibrina alrededor y va a pasar pues la cicatrización y esa herida que has formado se va a bloquear rápidamente. Entonces, la idea de que se drene el absceso, pues se va a limitar en realidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una incisión en cruz justamente para evitar de que esa cicatrización sea rápida y la intención de la herida, pues se perpetúe unos días más, ¿no? Unos 4 o 5 días que siga drenando y asociado a eso, pues le damos antibióticos. ¿Cuál es la asociación ideal para esta zona? Asociar ciprofloxacino con metronidazol. Ya, ciprofloxacino con metronidazol. Entonces, asociado a eso, pues un analgésico. Como es un dolor intenso, nosotros damos paracetamol, pero no paracetamol de 1 gramo cada 6 horas o cada 8 horas, o podemos asociar un opioide con paracetamol. Damos ahí asociaciones de tramadol con paracetamol, igual se da cada 8 horas, porque como les digo, el dolor pues en la zona es muy intenso. ¿Ya? No se olviden entonces referir al paciente o si es que lo van a drenar ustedes, hacer una incisión en cruz y una incisión amplia, no le hagan una incisión pues chiquitita así de medio centímetro, sino una incisión de 2 centímetros, así grande. ¿Cómo se cura el paciente? Lo importante acá pues es higiene, entonces le tienes que pedir al paciente de que se bañe o se lave esta zona pues 2 o 3 veces al día, al menos después de defecar, siempre lavarse bien y continuar con el tratamiento. El antibiótico debe indicarse por al menos 14 días. Algunos dicen que inclusive hasta 21 días deben tomar, por miedo a esta complicación grave que es el síndrome de Fournier, ¿no? Que es una complicación de los abscesos perianales por lo general. Peor, si el paciente es diabético, peor todavía, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, si el paciente es diabético con absceso perianal, si bien es cierto, como emergencia, ustedes le pueden drenar el absceso, pero lo más adecuado es de que lo refieran al hospital para que manejemos la diabetes y también hagamos pues curas quirúrgicas bajo anestesia ya más profundas, digamos, de toda esta zona para evitar esa complicación tan grave que es el Fournier. Siguiente, por favor. Chicos, por favor, saben que ahorita voy a entrar a sala, justo me han estado llamando para una emergencia, entonces yo les pido por favor de que programemos una clasecita para terminar, no falta mucho para terminar esto de fístulas perianales y además para hacer la parte de la exposición que les toca a ustedes de apendicitis, ¿no? De apendicectomía laparoscópica. Entonces, Mariluz, yo te pido por favor de que lo veas con tus compañeros, que ya podemos continuar por favor y les pido disculpas por estar de guardia ahorita, pues y tener que entrar a sala nuevamente, ¿ya? No se preocupe, doctor. El tema es apendicectomía laparoscópica. Sí. ¿Por qué no me dio los otros temas, doctor? No, son 2 temas en realidad de apendicitis, las apendicectomías abiertas y el otro grupo, la laparoscópica, ¿no? Abierta y ya, doctor, entonces lo divido y para el viernes, muy posiblemente, doctor, a las 9. Vamos a... Viernes, déjame ver por favor mi horario y te confirmo por favor. Listo. Ya, para no fallarles. Entonces, chicos, disculpen, estoy yendo a sala, por favor, aunque no falta mucho.